Buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Ayer tuvimos que suspender el programa de Después de todo. Diríamos por algo bueno, porque es que se está cambiando todo el sistema de sonido del estudio del Punto Sanjo, a quien agradecemos que nos posibiliten el estudio para poder hacer el programa. Y bueno, tuvimos que suspenderlo, pero yo me quedé con muchas ganas de decir algunas cosas, así que como hicimos en el verano, vamos a poner en YouTube, vamos a poner un video, que es este, con las cuestiones que me quedaron sin poder decir y otras que me hubiera gustado. Teníamos grandes invitados ayer, no importa, el martes que viene estaremos ahí. Lo primero que quiero hacer una aclaración que me parece pertinente, porque ayer así vieron los medios, hubo una audiencia pública, una audiencia judicial, donde la Fiscalía impugnó, que quiere decir prácticamente lo mismo que apeló, el fallo en el que fui sobreseído. Bueno, ayer hubo una audiencia por esa apelación, yo creo que una apelación que no debería haber existido, pero la Fiscalía siempre las hace, las apelaciones. Bueno, se dijeron los mismos argumentos que se habían dicho frente al tribunal, al debate, con algunas cuestiones que yo lo digo de mi punto de vista, de lo que yo sentí como persona, no lo pongo en el planteo técnico, sentí muchísima falta de respeto por parte de la Fiscalía, mucha, deshonesto, malicioso, como lo dijo mi abogado defensor, argumentando frente al nuevo tribunal, al tribunal de impugnación, que lo que habían dicho los testigos favorecía lo que decía la Fiscalía y dijo una serie de incertezas que para mí es ofensivo desde el punto de vista de un funcionario que tiene que honrar la verdad. Pero bueno, por suerte, todos los juicios se graban y el que yo sostuve, el que formé parte, en el que fui absuelto, se grabó y el Tribunal de Impugnación podrá ver las mentiras que dijo la Fiscalía. La verdad que es como pasar otra vez por un lugar que no debiera estar pasando. Es muy feo porque se pone muy agresivo, muy violento el fiscal, no sé por qué, creo que debería ajustarse a lo técnico, no discuto si él tiene alguna razón para esgrimir técnicamente que lo haga, pero no a nivel de argumentar que yo era un emperador, que gobernaba por mis lados, cosa que fácilmente es demostrable que no fue así. Y espero, doctor Lozada, algún pedido de disculpas, en lo personal. Lo espero, porque me parece que me agredió personalmente. Bien, dicho esto, pasemos a nuestros temas. Hay un tema que a mí me gustaría abordar alguna vez, pero lo vamos a hacer en un video aparte, que es todo el panorama internacional. Que yo en el programa de radio lo hacía, Julieta acá que me está acompañando con el video lo sabe, lo hacíamos. ¿Por qué? ¿Con qué argumento hacíamos una parte internacional? Que siempre traíamos temas no habituales, porque es muy importante tener en cuenta lo que está pasando en el mundo para cuando analizamos la realidad económica, política, del mundo del trabajo, cualquier realidad que analizamos a nivel nacional, provincial o municipal, lo que está pasando en el mundo repercute muchísimo. Quizás pega más en lo nacional como tema de conjunto, pero llega a las instancias locales. Entonces, eso me interesa mucho decirlo, todo lo que está haciendo Trump, todo lo que cómo se han cambiado, no lo que está haciendo Trump en locura, como que ahora quiere que le pongan el nombre del aeropuerto de Washington, le cambien, de Nueva York, le pongan el nombre de él al aeropuerto, le saquen el de Kennedy, si quiere que el Estado de Nueva York reciba los fondos que por ley le corresponden. Bien, nada, eso es como un chisme. A mí lo que me interesa es decir cómo cambió, por ejemplo, el comercio internacional a partir de la irrupción de Trump, que creo que en el fondo tiene algo positivo, en el fondo. Pero bueno, eso charlaremos en otro video que haremos en estos días. Vayamos a las cuestiones nacionales. Eh, Se habló toda la semana pasada de lo que dijo Caputo respecto de la ropa, que él nunca se compró ropa en la Argentina, que él compra en el mundo y que porque la Argentina es muy cara la ropa, cuestión que todos lo sabemos. Dicho sea esto, cuando dicen que están bajando los precios de la ropa, hay que decir que es cierto, quizás porque no venden, pero yo tuve que hacer un regalito ayer, cumplió año mi hija, y, y vi precios que no veía en algunas ropas. Pero lo que quería decir es que hablamos toda la semana de lo que dijo Caputo del precio de la ropa, de que él se compraba afuera, lo cual es una irreverencia,
Y a mí me parece que son los temas que tratan de imponer la agenda libertaria o la agenda del gobierno inteligentemente para que no se hable de lo que hay que hablar, ¿no? De la desocupación, de la falta de actividad económica, todas estas cuestiones, de cómo subió el índice del INDEC, todo eso. Entonces, con esos temas triviales se ocupan las agendas. Fíjese, yo mismo estoy hablando de esto. Y en esto que estoy hablando, por eso lo quiero decir en dos cuestiones. Primero, que nos tratan de distraer con esto. Y segundo, que sí es una irreverencia lo que dijo Caputo, porque yo siempre digo que se gobierna desde las ventanas que uno mira la realidad. Y la ventana de la que mira la realidad Caputo es la ventana de una persona de clase alta, de mucho dinero, que ve los problemas de su propia gente y creo, con esta declaración, no puede ver los problemas de la gente que no forman parte de su círculo, que es un círculo muy chiquito porque es el círculo de los ricos de la Argentina, sin hacer una cuestión de clases de esto, sino hacer una cuestión de visión. Y eso es lo que hay que mirar en un gobernante, cómo puede mirar desde las distintas ventanas los pueblos que se gobiernan, porque si no, si lo miramos solamente de nuestra percepción de clase, gobernamos solo para un pedacito. Dicho esto, la agenda libertaria por eso impone temas, como el tema también de Pablo Roca, que también se basa en una verdad, un empresario que siempre ha vivido muy asociado a las prebendas que le daba el Estado, como mucho empresario argentino de ese calibre, pero con una empresa innovadora que ha hecho muchísimas cosas. Bueno, lo elige como enemigo porque sabe que es un enemigo que puede sostener, ya que, como toda la prensa dice, vamos a decir lo mismo, el gobierno nacional prácticamente no tiene oposición, porque el peronismo ha quedado enfrascado en sus propias luchas, ha quedado enfrascado en una... el peronismo ha quedado enfrascado, digo el peronismo porque como conjunto, más allá de las disidencias internas, es la oposición. El PRO hoy no es ninguna oposición, no sabe qué, el PRO quedó totalmente desdibujado, por eso ni de eso hablamos. El peronismo ha quedado tan desdibujado como oposición que no puede presentar una agenda propia. Presenta una agenda, sí, de oposición, pero oposición por oposición, como ha hecho muchas veces, sin tener una idea propia. Fíjense que se va a votar hoy seguramente la reforma laboral, donde yo creo que hay muchas cosas para decir. Me parece que oponerse por oponerse a una reforma laboral es conceder. Me parece que lo que uno debiera hacer es tratar de proponer cuestiones superadoras o dilemáticas, pero no centrarse solamente en me opongo porque todo está mal, todo está mal, todo está mal, porque eso es como un status quo que no nos ha beneficiado ni al trabajador, ni a la empresa, ni nada. Entonces, algo habría que hacer o algo hay que hacer. Sin embargo, el peronismo se sitúa en una oposición por la oposición misma y los únicos que llevan a algún tipo de oposición son los sindicatos, que tampoco presentan una cuestión superadora. Lo entiendo más, ser conservador porque hay derechos que han ganado que no quieren perder. Y ahí hagamos un paréntesis. En la reforma laboral, el problema de los sindicatos. ¿Y cuál es el problema de los sindicatos? El problema de los sindicatos es un conjunto de sindicalistas, que no digo ni que sean la mayoría, pero son un conjunto visible que no representan a los trabajadores, que se han enriquecido enormemente y que, como se demostró ahora que no pudo hacer un paro la CGT, defienden sus intereses monetarios, defienden que los aportes que se hacen voluntarios, que no son voluntarios, pero se les llaman voluntarios, les sigan viniendo, que la caja de las obras sociales no se le caiga, porque hay un conjunto de sindicalistas que se ha hecho enormemente rico, que yo no me entiendo cómo los trabajadores de esas ramas pueden seguir apoyándolos, si es que los apoyan, con esa riqueza. Le cuento una anécdota, ya que estamos con tiempo. Cuando yo estaba en Intendencia, hubo un festejo, no vamos a dar ni nombre ni referencia para no quedar mal con nadie, un festejo de un sindicato, cumplía, no me acuerdo, años o el Día del Trabajador de esa rama. ¿Y qué pasó? Pasó que vino el jefe máximo del sindicato de Buenos Aires a la fiesta. Llegó a las 10 de la noche en su avión privado, estacionó el avión, vino, se sentó en la mesa donde estábamos las autoridades municipales, del gremio local, etcétera, lleno de cadenitas de oro, y no lo digo peyorativamente, me llamó la atención, tanto oro, tanto despliegue, tanto de él como de su segundo, y en un momento me pregunta que le habían dicho del aeropuerto que no podía volver con su avión privado porque de noche no había aviones privados. Había una época que no había de noche, no me acuerdo, no sé si ahora lo hay. Y entonces yo le digo, sí, es cierto, no puede volar a la noche un avión privado, no hay servicio. Y entonces le da una orden adelante mío al secretario diciéndole que le reserven el Yao Yao para esa noche.
Eso digo. Ningún trabajador de esa rama podría aspirar al yao yao. Entonces, esos sindicalistas le hacen mucho mal a la lucha que tienen que llevar los sindicatos. Insisto, no son la mayoría, son un grupo reducido, pero muy visible. Cuando uno lo escucha hablar a los moyanos, que en el discurso está bien lo que dicen, pero uno sabe todo lo que hay atrás, todos los negocios, todos los negociados. Y una de las cuestiones que uno ve a estos los sindicalistas que se han enriquecido es cómo han conformado casi reinos, porque a los padres los suceden los hijos. ¿Los hijos habrán trabajado alguna vez en esa rama del sindicato o simplemente son príncipes de su reinado? Bien, no se enojen los que son buenos, porque muchos sindicalistas buenos, en la Bariloche tenemos muchísimos sindicalistas que realmente hacen honor a la palabra sindicato. Hay un tema nacional que se dice poco, pero como a mí me toca mucho, lo quiero comentar, que es, renunció el presidente de Nucleoeléctrica Sociedad Anónima, que es Damián Reidel, uno que es muy amigo de Milei, renunció porque hay dudas de corrupción sobre la contratación de empresas ya lo hemos dicho esto, de limpieza y de seguridad en Nucleoeléctrica. Nucleoeléctrica es la empresa nuclear, la que tiene a las centrales nucleares, Atucha y Embalse, Atucha 1 y 2 y Embalse, y las nuevas obras de la parte nuclear, y ahí tuvieron que renunciar primero los gerentes y ahora el presidente. Así que es un tema que además siempre la usan a Nucleoeléctrica. La gestión anterior, la de Alberto Fernández, puso muchos directivos y la mayoría de ellos, el 90% diría, no se fue. Para decir que no todo está libre de culpa y cargo, ¿no? No se fueron. O sea, al final del mandato se pusieron cargos de planta y se quedaron, con lo cual usan las empresas del Estado para beneficio personal. Bien, bien. ¿Se nos hace largo, Julieta? No me dice. Vamos a la provincia. No vamos a hablar mucho de la provincia hoy, aunque algunas cosas tenemos. ¿Por qué? ¿Por qué no vamos a hablar mucho? Porque como hicimos el programa anterior de DDT, teníamos un invitado que era un periodista provincial para que hable más de la provincia, porque nos gusta hablar de las distintas zonas, no solamente desde Bariloche. Y como no pudimos hacer el programa, bueno, lo vamos a dejar para la semana que viene. Yo le había hecho una pregunta a mi conductora, a mi co-conductora, como se dice ahora, a Jimena, que digo, te voy a preguntar esto, y ella dice, ya tenía una respuesta genial y no me la pudiste hacer. Que le había preguntado cuál era la diferencia entre un dilema ético y un dilema moral. ¿Me estoy filosofando? No, porque para hablar de la provincia se necesita hablar de los dilemas éticos y morales. Los dilemas morales tienen más que ver con lo que hace la persona, cómo se siente frente a un hecho, si cree que es conducente o no conducente, que si está dentro de lo que él puede hacer, lo que no puede hacer. Un dilema más moral, un dilema más ético es cuando ya afecta a terceros, digamos, cuando uno está en un gobierno y dice, o en una asociación, los arquitectos que tienen seguramente un código de ética, es por lo que puede hacer el conjunto de arquitectos o no dentro de ese código, ¿no? Es más externo. ¿Y por qué quiero hablar de lo moral y lo ético? Porque tengo mi duda si lo que estoy viendo en el gobierno provincial es una cuestión moral o una cuestión ética. Seguro una cuestión moral de los implicados. Tendríamos que ver si es una cuestión ética. Porque los gobiernos hemos hecho, en los municipios, en la provincia, leyes de ética. Y dentro de la ética, una de las cosas que siempre se ponen es, de alguna manera, combatir lo que se llaman los nepotismos, o sea, que los familiares formen parte de los gobiernos. Y esta semana se dio un caso muy simbólico de que una funcionaria que entró al gobierno, que cuando era funcionaria o concejal acá, proclamaba a viva voz los códigos de ética del municipio, bueno, lo primero que hizo poner a su marido de funcionario. Seguramente fue un arreglo para poder ir a Viedma, mi marido tiene que tener trabajo, pero ¿dónde entra eso? ¿Es moral o es ético? Porque es claro, ¿por qué entra? ¿Por qué? Porque desde lo ético, las leyes de ética dicen que tiene que ser un esposo, un hijo cosanguíneo o un esposo. Y lo que puede decir muchos funcionarios hoy, más jóvenes, rondando los 40, y nadie se casa. Yo tengo 3 hijas, solo una se casó, las otras 2 no, y tienen pareja. Entonces ellas podrían decir, esta generación puede decir, no estoy casada, pero es entre lo moral.
no estás casada, pero si vive con vos hace más de tantos años, en algunos casos, no en este, pero en algunos casos tienen hijos, etcétera, etcétera, como sucedió en Bariloche con algunos concejales que no estaban casados, pero los dos formaban parte de un mismo gobierno, la verdad, la verdad que entran los dilemas éticos y morales. Hay casos que uno podría decir, eh, quizás no entran en eso porque hay parejas que llegaron al gobierno. Bueno, Cristina Kirchner y Néstor Kirchner. Uno puede quejarse, ¿no? Pero bueno, los dos eran políticos desde siempre. Milei, para ir al otro lado, y su hermana. Bueno, llegaron como juntos, entonces que trabajen los dos en el gobierno uno no lo ve tan mal. Ahora, cuando yo hago entrar a mi esposo o a mi esposa al gobierno porque, para que me siga, bueno, ahí hay alguna cuestión ética o moral. Lo dejo para que ustedes lo comenten. Lo dejo para que ustedes lo comenten. Ha empezado a aparecer una denuncia, teníamos un invitado para que hable de esto, sobre el gobierno provincial, sobre la contratación del helicóptero, ¿no? Muchas irregularidades, yo no estoy en el detalle, quería que lo diga otro, pero sí hay una irregularidad respecto del cambio de los pliegos, de una, de una denuncia que puso la empresa que perdió, diciendo que habían amañado los pliegos para que gane la que tenía que ganar y que el monto es mucho mayor. Se habla de un monto de 6 millones la contratación contra otro monto ofrecido por la otra empresa de 2 millones de pesos. Habría que ver qué hay atrás de todo esto, pero ¿por qué lo traigo? Porque el gobierno provincial castigó duramente a través de sus instrucciones a la Fiscalía. Sí, sí, seguro que le dio instrucciones, no es que lo hizo por sí mismo. La Fiscalía Administrativa contra la contratación o la compra del avión de Arabella Carreras, y acá vemos muchas similitudes. Hay implicados que están acusados en la contratación del avión, no es Arabella, sino por ejemplo José Apud, que era secretario de gobierno en ese momento, y hay muchos que están afuera de esas imputaciones que tendrían que estar, como el ministro que era en ese momento Valeri, que también firmó, pero quedó afuera de cualquier imputación, porque nadie sabe. Pero hay tantas similitudes entre lo del avión y lo del helicóptero que quizás sería bueno que el gobierno aclare un poquito más. Estuve, como no me interesa solamente criticar, sino mirar hacia el futuro, estuve repasando un poquito algo de lo que dije el otro día, que es trabajar sobre el desarrollo integral de la provincia, no solamente sobre atarse un caño de petróleo, que no está mal, pero no puede ser lo único. Y usted sabe que a transcurso de los años, desde que volvió la democracia hasta acá prácticamente, antes también, antes de la dictadura, pero últimamente en estos años ha sido muy prolífico, la formación de Río Negro de agencias de desarrollo. Algunas regionales, y en el 2024 se creó una agencia de desarrollo provincial que subsumió a alguna de las regionales, se dejó la de la línea sur, la de Bariloche todavía está en veremos, y la de, por ejemplo, la del Valle Medio quedó subsumida a esa agencia de desarrollo. La verdad es que la idea de agencia de desarrollo es muy buena, pero en Río Negro, ¿qué se hace? Como si. No se hizo nada con eso. No se hizo nada, porque la agencia de desarrollo sirvió para desarticular algunas agencias de desarrollo regionales, pero nada más, para desarticular parte del CREAR, perdón, para desarticular agencias de promoción, pero nada más, porque por desarrollo lo que se tiene entendido es el laissez-faire, el que no se haga nada. Entonces, eso sí me preocupa. Me parece que hay que darle contenido, ya que está en instrumento, a las agencias de desarrollo. Sacarle mucho de la política partidaria, diríamos, la política que hace a las políticas que quieren buscar votos y llevarla a políticas de desarrollo real. Hay material para eso, se puede hacer un montón de cosas. Y por último, vayamos algo a lo local, porque ya se nos hizo largo y no lo quiero aburrir. Veo que al principio dije que mucho de la técnica libertaria en comunicación tiene que ver con proponer temas para que se hable de esos temas y no hablar de los temas reales. Bueno, el municipio en eso también lo está haciendo. Creo que a veces inteligentemente lo hace, entonces todo esto de la carta orgánica, de echarle la culpa a los concejales de que no se puede gobernar y que esto que el otro, tiene que ver con estos globos que se tiran al espacio para distraer, digamos, para distraer, no para
para tratar los temas de las cuestiones que no se hacen, buscar el enemigo afuera y no buscar hacia adentro. Uno sabe que hacia adentro del municipio hay enormes problemas, pero se buscan enemigos externos y eso la política lo sabe hacer muy bien y la vieja política lo hace mucho mejor. Por eso se habla tan mal. Hay una vecina que me escribió al Instagram y la verdad que me gusta responderle no porque quiera discutir con la vecina, porque tiene todo derecho a decir lo que dijo y está bien, pero porque me sirve para aclarar algunas cosas. Ella me escribía, yo había hecho un comentario anterior de DDT, que pese a haber tenido a veces discrepancia con los concejales, el consejo sirve porque lleva las muchas voces en las que está dividido el pueblo a, al consejo y en esa discusión con el consejo uno puede elaborar mejores políticas y lo que me decía la vecina dice, bueno, pero no, acuérdese que para usted fue más fácil porque tuvo muchos concejales propios. Es cierto en la primera gestión, es un poco menos cierto en la segunda gestión. Es cierto que tenía más concejales que el intendente actual de mi propio partido, aunque algunos no siempre jugaban muy leales, pero, 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 eso refleja cuál fue la intención del votante cuando votó. Si se dispersó mucho el número de concejales en distintos partidos, es porque había distintas preferencias. Entonces, ese disenso, que no se puede dar en el Ejecutivo porque es unipersonal, se tiene que dar en el Consejo. Digamos, esto a punto de aclaración, no de discusión de la vecina. Cuando el Consejo es disperso, cuando tiene muchos bloques, es porque eso es lo que votó la ciudadanía. Entonces, de alguna manera, lo que la ciudadanía dijo, en forma casi explícita, es: quiero que haya mucha discusión de lo que propone el Ejecutivo y por eso propongo varios bloques. Eso es la democracia. Bien, hubo un lío en esto de la democracia con las tasas municipales. Hubo un aumento del 300 y pico por ciento. Usted sabe que la inflación aumentó el 30, ¿no? Anual. Bueno, el municipio quiso aumentar el 300 y pico. En algunas zonas fue para atrás porque la fiscal y tarifaria no la aprobó el Consejo, por esos disensos que digo yo que tiene que haber, no lo aprobó y haciéndose los zorros, el Ejecutivo sacó una resolución a fin de año pasado promoviendo el aumento sin que esté autorizado. Rápidamente hubo algún concejal que hizo alguna denuncia al Contralor y esa resolución fue dada de baja. Pero las boletas llegaron con el aumento. Y algunos, no digo incautos, algunos que no sabían de toda esta disquisición, hasta pagaron el pago anual, protestando mucho, pero sin darse de cuenta que se había dado baja la resolución. Para mí, ahí hay un problema muy grande, se trató de hacer una trampa, la trampa no resultó, y el Tribunal de Contralor de alguna manera avaló la trampa, porque dijo que bueno, que la presentación del concejal quedaba, digamos, no tenía razón de ser porque se había vuelto para atrás, lo cual era cierto, pero se volvió para atrás tarde, ya se habían emitido las boletas. Y me parece de muy mal gusto que el mismo Tribunal de Contralor le hace no una imputación, pero le hace un comentario al Consejo en su fallo, diciendo que el Consejo no puede hacer lo que hizo de no votar la fiscalía tarifaria. El Consejo puede hacer lo que hizo, a mí tampoco me la votó un año, no me gustó, pero tuve que buscar la manera de que esa fiscalía tarifaria, convencerlos y negociar para que se vote esa fiscalía tarifaria y en el mes de marzo del año siguiente se pudo votar. Eso a nivel municipal. Al modo de chisme asumió un nuevo concejal, ahí también la intromisión del gobierno provincial en Bariloche dentro del conjunto de concejales de Río Negro, que para mí no responden a Juntos Hemos Río Negro, responden solo al gobernador, fue lamentable porque esa intromisión hizo que salga un concejal del gobierno y entre otro que no responde al partido. Pero bueno, eso va a modo de chisme. Bien, hasta acá llegamos. La verdad que estamos esperando ansiosos el martes que viene para nuevamente desde el streaming con Jimena hacer el programa, pero les anuncio desde ya que durante la semana, no solo durante las semanas, sacaremos pequeños pastillitas, pequeños editoriales para ir poniendo en el canal de YouTube para no extrañarnos durante la semana. Gracias y hasta el martes.